Bueno, probando sonido, probando. No, no, espera, vengamos allá. La voz, ¿cómo la maneja? No, buenas, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente en el canal de Elohim. Aquí estamos con un tema un poco polémico, por decir así. Pero nosotros como cristianos, como personas espirituales, como personas conocedoras de Dios, ya deberíamos de manejarlo, pues temas, situaciones así. Entonces doy gracias al Señor por este momento, que el Espíritu de Dios redarguye, que el Espíritu de Dios caiga, que el Espíritu de Dios sea el que vaya dando conocimiento, sabiduría. Aquí tenemos a un hermano muy especial para nosotros la familia, el hermano Danilo. Amén. Mucho gusto, hermano Danilo. Igual, mi hermano. Ha sido un placer que estemos aquí, que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Y esperando en Dios que esto se manifieste, el Espíritu Santo empiece a hablar a nuestras vidas, a nosotros, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Amén. Entonces, el tema es la fe y la política. Amén, amén. Gracias por la transmisión, gracias, te llama el canal Elohim. También estamos en YouTube como Elohim también. En YouTube le invito a que se suscriba para que vea nuevos videos, nuevas situaciones que se dan por medio de la palabra de Dios, porque aquí lo dedicamos nosotros a la palabra de Dios directamente, a la Biblia, a la Torá. Entonces, hermano Danilo, pues lo va a dar que se presente él para que vamos entrando al tema. Amén. Vamos entrando al Amén. tema. Para el cielo parece que tiene algo, no me veo como naranja aquí. No, aquí no. Bueno, ya. Bueno, entonces nuestro hermano Danilo va a continuar. Dios les bendiga, mis hermanos. Es para mí un placer poder compartir un poco de lo que Dios me ha enseñado. Quiero decirles que a partir de lo que fuera el golpe de estado, Dios ha inquietado mi corazón por aprender un poco sobre lo que es política. Quiero manifestarles que recibí a mi Señor Jesucristo a la edad de mis 16 años. Ya tengo ya 34 años de perseverar en el cristianismo. Amén. Y pues la fe y la política se nos ha enseñado o desenseñado o no se nos ha enseñado. Pero la verdad que tenemos una tremenda responsabilidad como cristianos en cuanto a fe y política. Pocos nos han enseñado acerca de ella, pero qué importante es, ya que nosotros nos debemos a nuestro país, nos debemos a nuestro Dios. Amén. Y en ese sentido, pues, quiero exponer un poco de lo que Dios me ha enseñado sobre fe y política. Y quizás no vamos a profundizar por cuestión de tiempo, sino que vamos a tratar de transmitirle principios por los que usted y yo debemos de votar. Amén.
principios de cómo usted y yo deberíamos de votar y por qué. Amén. Entonces, quiero un país, quiero que mi país Honduras sea un país de mucha bendición, no solo para nosotros, sino para el mundo. Amén. Y cada 4 años venimos a orar, a interceder, a ungir, y lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Amén. Sin embargo, hermanos, podemos ver los frutos, Sí, sí, ha habido problemas. y los frutos más bien pareciera que son peores. Sí, sí. Pero ¿por qué pasa esto? Hace falta algo más. Hace falta algo más. Falta. Usted mencionaba hace poco, mi pueblo pereció Por falta de conocimiento. por falta de conocimiento. Voy a dejar mi presentación acá, hermano, para que usted Ujú. dirija y luego pues nos Nos vamos enfocando en el tema Exacto. más. Ya, yo sé que este tema, siervo, por decir así, yo sé que ahorita solo vamos a tocar por encima. Así es. Vamos a tratar de llegar a profundidad por el tiempo, porque el tema de cuestiones de la política, como dice ahí, que tenemos nosotros, fe y política, es bien extenso, pues porque hay diferentes ramas, Amén. diferentes situaciones. Entonces, pues yo estuve investigando, siervos, qué significa la palabra en sí política. Siempre hay que investigar, hay que saber, Amén, amén, amén. Así porque es. la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y nosotros como cristianos hay veces nos falta conocimiento para poder conllevar y manejar situaciones que se dan, ¿verdad? No sé. Pero somos algo, Ajá, somos apáticos a la política. ajá. Sí, que pensamos que lo tenemos como un tabú casi allá. Como un tabú, desinteresado. Sí, y bueno, vamos a ir entrando al tema y vamos a ir descubriendo qué situación es la política. Yo estuve investigando política, política de ciencia, digamos, que trata del gobierno y la organización de la sociedad humana. Amén. Un gobierno, la política en sí, así debería de ser, va. Que la política se corrompa, tenga situaciones negativas o tenga situaciones que no van concorde a la Biblia, es otra situación, o que concorde a la legalidad, es otra situación. Pero según el concepto de ella, es, dice, ciencia que trata del gobierno directamente, de un gobierno no el gobierno del Estado de Honduras, sino que un gobierno es una organización conjunta, pues, conjunta. Dice, organización de la sociedad humana, especialmente de los estados. Amén. ¿Va? Eso es un conjunto de la palabra política para que no lo desviemos. Porque pues, nosotros pensamos que la política es el que insulta, el que miente, el que dice cosas. No. Hay una situación. Lo que pasa es que si ahora se ha malinterpretado. Voy a leer la otra versión que está en griego. Ajá. Que está en griego. En español, política tiene sus raíces en el nombre de la obra clásica de Aristóteles. Imagine Aristóteles, Así es. que la introdujo a terminar en los griegos, asuntos de la ciudad. Eran asuntos de ciudad. Cómo llevar un gobierno, cómo llevar un estado conforme leyes y reglas. Amén. Porque de ahí se compone la política, de leyes y reglas, estatutos. Amén. Y también conlleva también a las personas que ¿cómo le digo? No manejan las leyes y las reglas, conllevan también a un castigo, Amén. a una ilegalidad. Entonces, para que vayamos cayendo en sí la política, porque yo sé que ahorita estamos en nuestro país, estamos trascendiendo sobre la política. Así es. Va, Dios puso en el corazón, como dijo el hermano, desde hace tiempo, de hace años, y hasta hoy, pues, vamos dando, porque ya había platicado con ustedes, allá platicamos sobre el tema. Yo sé que es bien extenso, pero lo vamos a tratar. Entonces Amén. aquí dejamos más o menos una idea de lo que vamos a hablar, y digamos, con Biblia, con la Biblia, sustento bíblico. Porque a nosotros, por eso se llama el canal Elohim, a nosotros nos gusta ir basado a la palabra de Dios. No lo que me dijeron de un libro, de una situación, de lo que yo creo, no, Biblia. Entonces vamos a dejar el cielo para que él se desarrolle, porque en sí el tema él lo tiene más desarrollado, porque
Más bien ahí me cayó como de balde de agua fría cuando me dijo quiero tocar ese tema. Oh, no, pues le digo, todos vamos a aprender. Yo entiendo un poco la política, un poco. Lo más entiendo la política espiritual. Ahí sí, la política espiritual. Pero la política así externa, porque hay muchos movimientos que no son concordes, pues, concorde la Biblia, concorde los estatutos, conforme la ley, nada que ver. Pero yo casi no me meto porque es bien, bien complicado. Le Es un vamos a poco dar el cielo complicado. que se desarrolle en ese tema y vamos a ir viendo ahí. Amén. Ahí Ok. sí. Como dice mi hermano, y el manual es la Biblia. Amén. Y, y es necesario que nos vayamos entonces a que revisemos un versículo. Lucas 4 6 al 8. Amén. Lucas 4 del 6 al 8. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, si vemos la primer tentación de Jesús fue en la parte, podríamos decir, de las finanzas, de los reinos, del poder y de la gloria. Entonces, estamos hablando de que el diablo le quería entregar, entre comillas, todo el poder de los reinos del mundo a Jesús. Y esto tiene que ver también con dominio, con poder, con política. Si Jesús, si eso se diera en este tiempo, entonces estuviéramos hablando que el Satanás le estuviera dando al Señor Jesucristo todos los partidos políticos para que Él gobierne a través de ellos. Pero en aquel tiempo hablábamos de reinos. Sí. Entonces, Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y algo más, que sí tiene que ver con nuestro tiempo presente, y yo se la doy a quien quiero, Sí. Una palabra. tácitamente. Sí. Esa palabra sí tiene que ver en este momento quién o en manos de quién está el gobierno. No está en manos de Dios, mis hermanos. Está en las manos de Satanás. Nosotros tenemos que ir y arrebatar ese campo. Nosotros tenemos que adentrarnos en ese campo sin temor, sin vacilar. Dice, y yo se la doy a quien quiero. Satanás sigue gobernando el mundo. Satanás sigue dirigiendo los reinos del mundo. Entonces, no podemos nosotros ser indiferentes, no podemos ser nosotros apáticos, no podemos nosotros ser irresponsables y permitir o decir que Dios tiene el control. Si bien es cierto, Dios tiene el control de todo, pero usted y yo, mi hermano, somos los ojos de Dios, somos las manos de Dios, somos la boca de Dios y somos los pies de Cristo. Entonces, si no, hermano, lea la Biblia, ahí está cuando dice, bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas del Evangelio de la paz. Entonces, tenemos una tremenda responsabilidad usted y yo, como creyentes y como cristianos. Y de aquí nace fe y política. Se nos ha dicho que la fe y la política es como el agua y el aceite.
No es cierto. No es cierto. La fe trasciende todo. La fe mueve todo. Y usted y yo debemos de darnos cuenta que solamente cuando usted y yo tengamos el conocimiento adecuado, el conocimiento propicio que la Biblia nos da, vamos a poder ejercer realmente una verdadera vocación política, ya sea como ciudadano que va a ejercer su sufragio, como persona que se va a elegir en diferentes campos. Pero el punto es cómo lo vamos a hacer. Sí, es un punto bien, bien que directamente hasta a mí se me había escapado. Yo sé que el diablo se le fueron dados todos los reinos, va. Pero ahorita otro punto que usted dijo de la situación de qué reino a quién ha sido dado. Ese reino que está ahorita, que nosotros pensamos que los que lo gobiernan, nosotros pensamos que fueron puestos por Dios. Pero si fue puesto por Dios, Dios quiere la justicia, Amén. Dios quiere la legalidad, Dios quiere la rectitud. Amén. Pero nos damos cuenta que ahí la mayoría de gobiernos, ya hablando de gobierno secular, que también se da en gobiernos eclesiásticos, también se dan los gobiernos, porque esto cae también, porque como esto es bíblico, esto es de Dios, cae también en la parte secular y en la parte espiritual, en las iglesias. Que hay gobiernos en las iglesias también que no están conforme a la Biblia, no están conforme a lo que Dios ha establecido. Así pasa en el gobierno secular. Pero al final, como usted dijo, ¿cierto? Al final quien decide hay veces uno. Uno decide la situación de qué se va a dar. Claro, uno también puede ser engañado. Así es. Porque a uno lo engañan diciendo de que se va a dar esto, que va a dar lo otro. Promesas falsas, pues. Profecías falsas, pues. Porque son grandes profetas. Mira, estos varones a veces son profetas, evangelistas, que evangelizan a todo el mundo, pues, y profetizan a todo el mundo, y es mentira. Sí. Porque incluso hay profetas cristianos, ¿va? Que estuvimos viendo hace poco unos videos. Así Y es. profetas, no sé Dios en qué está, no sé si Dios está metido espiritualmente, sabemos que no. Pero no sé estos varones en qué situación se ponen que Dios piensa que está metido, que Dios uno ora, imagine qué tremendo esto. Un profeta ora o dice que Dios le reveló por dicho partido. Pero otro profeta del partido contrario, no voy a mencionar nombres, del partido contrario, o de la organización, digamos, así debería llamarse, de la organización contraria, dice que Dios le reveló dos profetas declarando contrariamente uno del otro. ¿Será que Dios está dividido? ¿Qué dijo Jesucristo? Ya para que continúe el siervo, ¿qué dijo Jesucristo? Que aún Satanás estaba unido. Aún Satanás está Así unido. es. Si no, ¿cómo prevalecerá su reino? Exactamente, no digamos Dios, y que Satanás es el malo. Así es. ¿Va? Los demonios son los malos. Así es. ¿Va? Entonces dejamos al siervo para que sigamos desarrollando el tema para llegar a un punto de la situación. Quiero dejar bien establecido este punto de que Satanás es el Dios de este siglo. Sí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Biblia lo declara la palabra. Y lo vamos a buscar para que usted pueda verlo. Satanás es el Dios de este mundo. Y tenemos que verlo así. Sí, en el sentido de cuando las cosas se hacen lo contrario de lo que Dios dice. Ahí Satanás gobierna, incluso hasta en las iglesias. Satanás gobierna en un montón de templos entre comillas, que ahí está el reino de Dios. Porque cuando ya deja la fornicación, el adulterio de entrar adentro del templo, adentro del púlpito, ya no es Dios que gobierna ahí, ya es otro espíritu. Hay que tener cuidado en eso. Entonces, siervo, cuando la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, ¿por quién cree que opera? ¿Quiénes creen que son sus instrumentos? Él es un espíritu y necesita un cuerpo para manifestar su voluntad diabólica, satánica. Y él hace uso de personas como usted y como yo, obviamente,
que todavía no tienen a Cristo. Sí, engañada, nos engañan, Engañadas totalmente. nos engañan. Y tenemos presidentes que han sido masones, presidentes que dicen ser cristianos, pero sus frutos no lo demuestran. Entonces, mi hermano, fe y política tiene que ver con todo esto. Política tiene que ver con darnos cuenta quién es quién y aprender a conocer quién es quién para que usted también vote de una manera reflexiva, ya no partidista, no reflexiva, de acuerdo al propósito eterno. Y cuando digo el propósito eterno es de acuerdo a los principios divinos. ¿Cómo debemos nosotros como creyentes, como cristianos, votar? Ese va a ser el punto final, porque el interés de nosotros es, hermano, que usted como creyente ya no sea arrastrado por filosofías políticas, por filosofías huecas, como lo dijeron los apóstoles. Usted y yo debemos de votar con conocimiento. Y ya le vamos a decir cómo. Pero vamos a hablar un poquito antes acerca del fundamento de la política. Acerca del creyente. Fe y política. Entonces, le vamos a poner un poquito de fundamento. Ya le dijimos que Satanás, él le da ese poder a quien quiere. No es Dios. Dios en la iglesia ejerce su reino. El reino de Dios dice que está entre vosotros y en nosotros. Pero también está el reino del mundo. Y el reino del mundo es justamente donde se mueve Satanás con todas sus huestes celestiales. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar con sabiduría de lo alto. Yo no sé si yo tengo un versículo aquí que está en Mateo 6:33, dice, más buscar, oiga qué tremendo dice aquí, Ajá. más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Claro, no estoy diciendo que con eso, nosotros estamos diciendo con eso también que usted, lo que queremos es concientizar a las personas que la política es parte y es parte de nuestra vida y nuestro medio. También con eso no estoy diciendo que vamos a tomar decisiones que no le corresponden a nosotros y que Dios no se agrada. Porque la Biblia dice primero buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces nosotros si vamos a elegir un reinado, un gobierno, un estado que lo dé lo que Dios quiere, tenemos que ver en qué legalidad, en qué justicia se da este reinado. Amén. Con qué parte va. Yo sé que no hay presidente ni político, digamos, perfecto, ni justo, ni honrado, quizás. Quizás hay algunos, pero la mayoría en varios países se ha dado. Pero es bien difícil. Pero con esto le digo que dice la Biblia, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás se añadido. Si nosotros elegimos malos presidentes, vamos a tener unas malas consecuencias, malos reinos. ¿Va? Malos gobernantes. ¿Y cómo se elige un buen gobernante? Conforme la palabra de Dios. Amén. Conforme la escritura de Dios. Igual, nos dimos cuenta el pueblo de Israel que fue gobernado por un rey perverso. Así es. Y dice la Biblia que Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. Va, que escucha como que Dios es malo, va. Pero Dios tenía un propósito. Incluso que vengan malos gobernantes, Dios tiene un propósito en nuestra vida también, aunque sea con los malos gobernantes. ¿Va? Entonces, continuamos, siervo, no sé, Sí. alguna. Quiero leerles este pasaje que para que sigamos en el contexto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Entonces, cómo dice la palabra? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento. Entonces, ¿quién opera en los hijos de desobediencia? El Dios de este siglo, Satanás. Entonces, mis hermanos, no digamos que Dios pone reyes y quita reyes. La verdad, no digamos eso. Mis hermanos, ¿qué dice la exégesis? Todo texto que se interpreta a sí mismo no requiere interpretación. Cuando el rey Nabucodonosor dijo esto, por ejemplo, lo dijo acerca de sí mismo. Porque si ustedes leen la palabra, ni después de él, ni de antes de él, hubo un rey al que Dios le haya quitado el reino. Pero si un hombre se enaltece a sí mismo, y si un rey se enaltece a sí mismo, y si un presidente se enaltece a sí mismo y no le da gloria a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Dios lo va a mandar, como a Nabucodonosor, a vivir entre los animales y a comer hierba del campo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Siervo, disculpa, yo tengo un versículo de Reina Nabucodonosor en Daniel, no sé si lo podemos leer para... En Daniel 4:34 y 35. Y estamos hablando del mismo contexto porque ya aquí está este versículo que voy a leer es cuando ya Nabucodonosor reconoce a Dios. Exacto. Reconoce como a Jehová, como Señor, se da cuenta. Pero antes de eso él vivía como animal, como hierba, como usted lo mencionó, vivía como animal. Porque Dios lo quitó porque él se creía alguien más poderoso que Dios, más autoridad que Dios. Entonces Dios lo destruyó porque sí, llegó a tener un tremendo poder este varón, pues llegó a un tremendo, pero ¿quién fue el de la voluntad? Fue Dios, la voluntad que él quiso, y lo da quien quiere, y ya de lo que quiere, Dios tiene un propósito. Amén. ¿Va? Dice, el 34 dice, mas al fin del tiempo, dice, yo Nabucodonosor, él, va, no ocupamos tesis, no ocupamos más analizar ni ver, él directamente lo está diciendo. Yo Nabucodonosor, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Imagina, él alzó sus ojos al cielo, vio la gloria de Dios, se dio cuenta de que existía alguien poderoso. Y mi razón me fue devuelta. Ahí cuando ya dejó de ser loco, pues, porque estaba en locura. Sí. Era un animal, dice la Biblia. Y bendije al Altísimo. Oiga, él bendijo al Altísimo después. Y a la vez la glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es perpetuo. No, cuyo dominio es sempiterno, imagine, sempiterno. Es más que la eternidad. Así es algo, pero nosotros no podemos comprender el significado de esta palabra en claridad. Pero como le digo, sempiterno es más que la, imagine, es más que la eternidad, es más. Y su reino por todas las edades. Imagina aquí donde Nabucodonosor declara una palabra que va rasgada de la que se cree el hombre, de los que los creemos nosotros. Así es. Y recuerde que el proceso del reinado solo es un proceso, solo es un tiempo determinado. Ese es el problema. O el proceso de ir a elegir al gobernante solo es un proceso, solo es un tiempo. Ya después de tal fecha ya usted, y entonces que declara la Biblia más, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Así es. Imagine qué tremendo. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Qué declaración está dando este varón? Imaginen, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Amén. Estamos viendo que no hay nada más que hacer. Si es malo o bueno, claro, llega un momento que por nuestras malas decisiones hay reinos malos. Pero Dios declara esta palabra. Y estamos hablando de Nabucodonosor. Podemos leer la historia. Este varón era tremendo. Entonces, no sé si... Antes de que Nabucodonosor tuviera esa reflexión y ese cambio de reconocer a Dios en su vida, el gobierno de Nabucodonosor, o el rey de Nabucodonosor, era otro.
Por eso Dios lo sacó de su reino. Porque él no reconoció la gloria de Dios en su reino. Entonces Dios lo mandó para allá, al campo. Ahora bien, en este tiempo debemos de reconocer algo. Nosotros primero, bueno, primero debemos de reconocer que la palabra le fue dada a él en ese momento. Luego debemos de reconocer que en nuestra actualidad no somos gobernados por reyes. Amén. Así, amén. No somos gobernados por reyes, sino que vivimos en un estado de democracia, en la cual, como usted decía, mi hermano, Sí. estaba allá el profeta orando por uno y acá El otro orando profeta por el orando otro, por otro color y otro por otro. Igual como cuando están dos partidos, dos equipos de fútbol Sí. jugando, el Real Madrid, Barcelona, Olimpia, Motagua, y los jugadores por acá y los otros por allá orando. Cada uno ora a ver quién gana. ¿Y Dios a cuál de los dos va a seguir? ¿Será Dios que es Olimpia? ¿O será Dios que es Motagua? ¿O Barcelona o Real Madrid? O Honduras, o no, cuando fue Estados Unidos y Honduras. Estados Unidos ora a Dios de que le dé la... Bueno, Estados Unidos no ora, yo creo, porque ya sabe que va a ganar, ¿va? Estados Unidos no ora, ¿va? Porque ya sabe que va a ganar. Pero estamos hablando cuando se dan equipos que son de la misma fuerza. Que son de la misma fuerza. Y sí, pero ¿para qué orar? ¿Para qué orar Sí. Estados Unidos? Acá el punto es que Dios, la política realmente le es indiferente. Sí, El fútbol le es indiferente. Pero no lo que se hace con la política. exactamente. Porque lo que se hace con la política o bendice o destruye. Por eso dice la palabra que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Entonces, eso sí le importa al Señor. Y si ganó el Olimpia del Motagua, Lo que le importa a Dios es la muerte o los daños que producen a tercera, cuarta, quinta persona. Eso es lo que Dios le preocupa. Dios cuando empieza un partido, no estoy diciendo que así es, va, pero imagino que lo que piensa, hoy va a haber desastre y gane el Olimpia, gane el Motagua. Va, sin discriminar a nadie, porque no queremos meter política de fútbol. No, aquí no se habla de eso. Simplemente son ejemplos que estamos dando ejemplos claros que yo, e incluso en las iglesias, la vez pasada tuve que contar algo, ¿cierto? Tuve una experiencia que me invitaron a jugar, no sé, en la iglesia, ¿se acuerda que daba eso? Que jugaba fútbol. Sí. Y no es que en medio de, imagínese cómo es, sin colores, sin que yo me llamo nada, sino que entre hermanos jugando, y ahí estaban jugando pastores también, va, para diversión. Sí. Y no es que resultó en la riña que un pastor con una oveja se iban a agarrar a los puños limpios. Aparte de que perdieron, van los dos, también se iban a pelear los puños limpios. Oiga, bien. Y yo estaba de portero, porque yo cuando jugaba de portero. Entonces yo lo que hice, no, sentí en mi espíritu de Dios y dije, no, esto ya no es normal. Me fui a las graderías y me estuve solo observando, porque fue un pleito como que no fuera de hermanos, como que no fuera de cristianos. Entonces, simplemente eso, ya se imagina cuando ya le digan, fíjese que usted es de tal equipo, usted es de tal equipo, y si ganan, miren, hay dinero de por medio. Sí. Se imagina peleando de gratis. Sí. Porque son manifestaciones de espíritus que dominan. Por ojo, a Dios no le interesa la política, a Dios no lo que le interesa son las consecuencias de lo que se determine o lo de que se salga de ahí, pues. Amén. Va, de eso es lo que le interesa a Dios, las consecuencias. Porque como usted dijo en el versículo, cuando un justo gobierna, el pueblo de Dios se alegra. Amén. Y cuando un justo no gobierna, el pueblo de Dios gime. Dolor. Cuando la Biblia dice de gemir, es algo que hasta sangre le va a salir a usted. Pues hay gobiernos que así se han dado. Entonces continuamos, siervo, con... Quiero, volviendo al enfoque, volviendo al fundamento, si podemos ver en Mateo 22:15,
Y dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Bueno, ¿qué te parece? ¿Es dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Quiero, primero, ¿quiénes eran los herodianos? ¿Quién fue Herodes? Los herodianos eran seguidores de Herodes. Aunque Herodes ya había muerto, pero había un grupo de judíos seguidores de Herodes. Era como una media casta en medio del pueblo judío. Entonces, políticos. Entonces, viene Jesús y les dice, ¿de quién es la moneda y la inscripción? Del César. Da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién es el César? El César representa el sistema. En su momento el César era el emperador, el rey de Roma. En nuestro ambiente el César es el sistema y quien lo representa. Llámese presidente, llámese diputado, llámese ministros, son parte del sistema. Ahora bien, ¿qué pasa si usted y yo nos excluimos del sistema? ¿Será que podemos? La verdad, no. ¿Sabe por qué no? No pudiéramos ir a vivir a una montaña y vivir alejados como si fuéramos monjes. Pero ¿sabe por qué usted y yo no podemos hacer eso? Porque usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad. Como creyentes, como cristianos, debemos de darle al César lo que es del César. ¿Y el César qué nos pide? Nos pide tributos. Usted y yo debemos de pagarle impuestos al César. Pero también el César tiene responsabilidades para con nosotros. Porque si bien es cierto, somos ciudadanos del reino de Dios, pero también nos debemos a este país como ciudadanos. Amén. Dios nos hizo nacer acá, Honduras. Este es nuestro país. Entonces, ¿qué debemos nosotros a nuestro Dios y qué le debemos a Honduras? La responsabilidad suya y mía con nuestra Honduras es, primero, hacer ciudadanos de bien. Pero como creyentes, tenemos la tremenda responsabilidad de ser luz y sal de esta tierra. Amén. Entonces, este sistema, ya lo dijimos desde el principio, ¿por quién está gobernado? El enemigo. Está gobernado por el Dios de este siglo. Amén. Y Satanás dice, yo te lo daré a quien quiera. A quien quiera. Entonces, mi hermano, tenemos claro que para que ese poder cambie,
¿Quién tiene que cambiar? Pregunta. Pertenezco a una empresa global, de comercio global. Y tenemos una frase que dice, para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar. Amén. Para que Honduras cambie, usted tiene que cambiar. Para que Honduras prospere, usted tiene que ser prosperado. Para que Honduras sea bendecida, usted y yo tenemos que ser bendecidos para bendecir. Y ya somos bendecidos, mi hermano. Ahora, la bendición que nosotros le debemos de darle a nuestros conciudadanos es la palabra de Cristo. Es la mayor bendición que nosotros podemos aportarle a nuestra Honduras. Cuando usted y yo reconozcamos delante de Dios las responsabilidades que tenemos, porque al César, si no le cumplimos, nos hace cumplir. Sí. Si usted tiene un negocio y no paga impuestos, allá le va a poner un rótulo Sí, no pagan impuestos. clausurado No pagan impuestos. porque no paga impuestos. Pero nuestro Dios Sí, es no hace eso, es misericordioso. Y sabe que espera que nosotros, de nuestra propia voluntad, guiados por su Espíritu Santo, vayamos al sistema y llevemos la palabra de salvación, la palabra que transforma y da vida. Ese es el verdadero propósito por el cual nosotros debemos involucrarnos en el César, en el Estado, porque nosotros tenemos la verdadera semilla del cambio. No es libre, no es el Partido Nacional, no es ningún partido político. Es la palabra de Dios la que cambia, la que transforma y la que redime. Esa es la palabra de fe que debemos de proclamar. Y esa es la fe. Y esa es con la fe de la que debemos de ejercer el sufragio. Pero ya vamos a llegar a ese punto. En este momento estamos hablando de que somos luz y sal en nuestro medio, en la tierra. Y usted y yo no podemos eludir y evitar penetrar ese lugar. Y honradamente es el lugar más oscuro donde usted y yo podemos llegar. Pero somos luz y sal de la tierra. Si usted y yo no decidimos penetrar las esferas del poder que están en manos del maligno, ¿sabe qué va a pasar? Nuestra Honduras se va a hundir más, se va a descomponer más. Y no estoy maldiciendo, no estoy proclamando, ni tampoco estoy desatando. Solo estoy diciendo la verdad. Consecuencias de nuestra negligencia como creyentes y como cristianos. Consecuencias de la pereza que por desconocimiento nosotros hemos estado evitando penetrar ese estado o ese sistema político y las diferentes secretarías, oficinas, lugares públicos, todo ello. ¿Y sabe qué? Donde quiera que usted esté trabajando, usted es primero un embajador plenipotenciario de Cristo, llamado a pronunciar o a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Número 2, somos luz. Y si esa luz no alumbra en ese lugar oscuro, la oscuridad va a terminar por apagando nuestra luz. Somos, tercero, sal de la tierra. Y si nosotros, como creyentes, no vamos a ese lugar que está podrido, que está contaminado, la sal tiene ese efecto
que no permite que se descompongan, Amén. especialmente las carnes. La sal es lo que hace, previene que las cosas se arruinen, se dañen y las mantiene en su estado natural. Entonces, si usted y yo no queremos ir, somos responsables, mi hermano. Déjeme decírselo. Somos responsables de cómo hemos estado viviendo, los presidentes que hemos tenido y los presidentes que vamos a tener. Porque no hemos querido ser luz y tampoco sal. Bien, bien. Es como una palabra reflexiva Amén. que tenemos que reflexionar en la situación de la política, que como estuvimos hablando antes de la transmisión, sobre por falta de conocimiento, porque la gente tiene este tema de la política, lo tiene como un tabú. Solo se da cuenta cuando pasan 4 años Amén. y empieza, y como en ese momento está la emoción, el sentimentalismo, entonces cometemos errores porque todavía no tenemos un conocimiento verdadero. Cuando hay un conocimiento verdadero, lo basamos bíblicamente. Somos buenos para declarar que este no gane, que este sí gane, que este se vaya, que este es malo, que este es bueno. ¿Por qué no mejor le preguntamos a Dios? Amén. Oramos y ayunamos a Dios. Y que cuando ya estemos delante de la situación que vamos a ejercer el voto, que Dios ponga en mi corazón y en mi mente, sin perjuicio. Porque si voy a ejercer el voto y tengo un perjuicio por un determinado color, el perjuicio me va a hacer que yo no le haga caso a Dios, que no escuche la voz de Dios, porque yo tengo un perjuicio. Porque recuerde que como nosotros miramos las cosas, Dios no las mira, así como nosotros vemos. Así es, mi hermano. Ese es el verdadero sentido. ¿Por qué se llama siempre al pueblo de Dios o al pueblo incluso que no va a la iglesia, que no se congrega? Porque el sufrimiento va a ser igual. Sí. El sufrimiento va a ser igual. Igual. Si la persona no se congrega y hace una mala elección, va a sufrir igual a los que se congregan. No significa que nosotros vivimos aparte, en un reino aparte. Le cuento que no. Porque hay un versículo que los habla bien en Romanos. Y voy a leer este versículo en Romanos para que miremos que nosotros también estamos sometidos bajo autoridad. Y Romanos lo está diciendo aquí directamente la autoridad del sistema de Herodes, ¿va? El sistema afuera, la política, el sistema del gobierno, del Estado. Porque nosotros también tenemos que ser fieles al Estado. Cuando le damos fiel, no significa que usted va a ser fiel en lo malo. No, porque hay reglas y leyes del Estado que son buenas. Como tales son malos y lo pues metemos a eso, lo terminamos hoy, pero vamos a leer el versículo donde dice en Romanos 13, 1 y 2. Continúa hasta el 4, podemos leerlo, dice: sometaos toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad y la establecida por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación por sí mismo. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia para que leamos más, lo que continúa en el 3. Vamos a leer el 3 también en Romanos 13:3. Dice: porque los magistrados, aquí ya la Biblia menciona autoridades terrenales. Así es. Porque recuerden que hay dos, en el caso de nosotros como espirituales, como cristianos, nosotros tenemos dos tipos de autoridad. Así es. La autoridad del reino y la autoridad de la tierra. Así es. ¿Va? Tenemos que, imaginen, nosotros estamos más complicados. Así es. Estamos con la autoridad del reino y tenemos que obedecer autoridades, pero la Biblia declara que si nosotros obedecemos la autoridad del reino, vamos a quedar bien con la autoridad porque recuerden que ciertas leyes establecidas en un gobierno fueron sacadas de la Biblia, fueron bíblicas. ¿Va? Así es. Dice, sigamos, porque los magistrados no están para infundir temor,
al que hace el bien, sino al mal. ¿Quién pues no temeréis la autoridad? A lo bueno, y tendrás alabanzas de ella. de ellos. Dios lo declara. La Biblia lo declara. Si yo miro una autoridad que anda bien, ¿por qué voy a resistir? Porque si resisto, dice, acarreo maldición. No tengo que resistir. Y si la autoridad, aquí habla ya cuando la autoridad está establecida. Ahorita se puede hablar de todo tipo de autoridad, pero ya cuando la autoridad está establecida, aquí la Biblia no dice que autoridad es buena, no. Cuando la autoridad está establecida, buena o mala, fue puesta por Dios. Ahora bien, Ahí continuamos. hagamos un paréntesis acá. Si bien es cierto que toda autoridad, que no hay autoridad sino de parte de Dios, veamos acá un punto. ¿Estaría de acuerdo Dios cuando Hitler hizo las matanzas del pueblo judío? No, ¿Estaría de acuerdo el Señor con todos los dictadores de la tierra, con Mussolini, con sí, que estos Fidel eran terribles, Castro? terrible. Mussolini fue terrible. Entonces, mi Sí. pregunta es, ¿avalaría Dios esa autoridad? No, lo que pasa que cuando menciona autoridad, recuerde que Dios está encima de todo. Dice la Biblia que no ha de pasar, no ha de caer una hoja de un árbol, no ha de caer un cabello si Dios no lo permite. Entonces, la autoridad se puede dar en el caso de los judíos. Yo pienso que recuerde que el pueblo judío en su tiempo era rebelde. Entonces Dios permitió que pasaran estos procesos, así como como Faraón, así como el reinado que llegó al pueblo judío, que Dios pasara este proceso para que nos diéramos cuenta que el humano no tiene la salvedad en nuestras vidas, no tiene la misericordia, no tiene el amor. Quien tiene el amor y la misericordia es Dios. Entonces hay procesos, va, para no entrar en controversia, para no entrar en controversia, porque hay personas que lo están viendo y van a decir, Sí. y entonces, y Dios, no, Dios permite lo bueno y lo malo. Lo malo hay veces para que nosotros aprendamos, como en el caso. Hay bastantes personas que no buscan de Dios porque están bien, entonces Dios permite algo para que se dé cuenta que quien tiene la autoridad y quien lo tiene así es Dios, no es el mismo. Amén. Va, quizás estas situaciones del pueblo de Israel, y leemos la historia, no estoy diciendo que estuvo bueno que murieron miles de judíos, no estoy diciendo que el pueblo de Israel fue sometido por el faraón. Sí, Dios a veces permite situaciones para que nos demos cuenta cómo está la historia, porque si leemos la Biblia en Génesis, ¿cierto? Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, Exactamente. lo endureció. Va, no hay nada más que decir, pues. Entonces la situación de la política, estamos basados que nosotros, antes de establecer un reinado, antes de establecer un gobierno, un estado ya aprobado, tenemos que primero ir nosotros al gobierno de Dios, primero ir al estado de Dios, ¿va? Orarle a Dios y que Dios determine y que Amén. ponga en nuestros corazones para poder tener un buen reinado, para tener un buen, porque Dios tampoco no está de acuerdo que la gente, que haya un gobierno y que los niños, los hijos, nuestros hijos, los padres no tengan trabajo y que sufran, porque al no tener trabajo un padre, sufre bastantes personas. Sufre hasta el gato y el perro, sí. Sufre hasta el gato y el perro. Entonces, vamos a continuar, siervo. Voy a Bueno, continuar porque... Ajá. solo quiero hacer un paréntesis acá. La autoridad es bien importante que nosotros la tengamos bien clara. ¿Por qué razón? Como pusimos el fundamento desde el principio, le dijo Satanás al Señor, todos estos reinos te daré y la gloria de ellos si postrado me adorares. Amén. ¿Por qué lo dijo? Porque son de Él y Él se los da a quien quiere. Sí, son establecidos para él. Entonces, dejemos esto bien clarito. Miren. Hay dos autoridades. La autoridad del mal, la autoridad del bien. Obviamente Dios es la autoridad suprema. Amén. Y toda autoridad, o mejor dicho, el origen de toda autoridad se encuentra en el trono de Dios. Del trono de Dios
y de su boca y por su mano se ejerce toda autoridad, sea buena, sea mala. El asunto ahora es, nosotros como creyentes, ¿cómo vamos a ejercer la autoridad que Dios nos da? Y cómo la ejerce las personas que están la autoridad de Satanás. Dios obra para bien, Satanás obra para mal. De Satanás no podemos esperar nada bueno. Sí, las obras nos van a conocer quién es bueno y quién es malo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que aún Pilato, cuando se había confrontado con Jesús, le dijo, ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuese dada de arriba. Sí. ¿Y Pilato qué sabía de arriba? Nada. Sí, Nada. ahí le digo, de verdad, y que Pilato era malo. Y Jesucristo le confirma más la palabra cuando le dice ninguna autoridad, y si mi padre no hubiera querido, vos no hubieras estado. Y que Pilato era malo, recuerde que él fue malo, mató niños, asesinó. Entonces, recuerde que nuestra expectativa del bien y el mal es muy diferente a la expectativa de Dios. Así es. Es muy diferente. Muy diferente. Dios quizás, porque recuerda, yo me acuerdo ahorita acordando de ese siervo sobre aquel versículo, sobre la historia de que le preguntaron a Jesús, porque Jesús estaba hablando de que por el pecado de los padres pecaba. Entonces vieron a un niño y le dijo, Señor, pero él no pecó. ¿Quiénes pecó? Él o sus padres. Entonces Jesús le dijo, esto es para que Dios se manifieste en su gloria. Amén. Y usted puede decir, pero qué raro, ¿y cómo está esto? Entonces hay cosas malas que pasan simplemente porque Dios quiere manifestarse su gloria en usted. Amén. O en mí, o en un país, o en un estado. Somos llamados a llevar la gloria de Dios a esos lugares. Ahora bien, tenemos que ser responsables en esto. Y el origen de toda autoridad se encuentra en Dios. Pero existe lo que se llama libre albedrío. Exactamente, libre albedrío. Usted y yo somos responsables Sí. de qué autoridad vamos a seguir. Como le dijo el Señor a los fariseos. Si vuestro padre fuera Dios, las obras de mi padre harías, pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Era padre, tenía padre, era padre. Entonces, no podemos esperar que las personas que no tienen a Dios en su vida Ahora, buena. hagan obras buenas, definitivamente. Mentira, Dios lo dijo, que un árbol no puede... Bueno, vamos a caer en este versículo donde está en Mateo, no sé si vamos a... Solo un momentito. Sí. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener bien claro esto, miren. Hay dos autoridades. La autoridad de Dios, que obra para bien, y quiere ejercer ese bien en toda la humanidad a través de usted y yo. Pero también está la autoridad de Satanás. Y él dice que la da a quien quiere. Y él tiene sus presidentes, y él tiene sus gobernantes, y él tiene sus reyes, y él tiene sus diputados, y él tiene sus ministros, y él tiene su ejército. Entonces, él la da a quien quiere. ¿Sabe para qué? Para someter un país, someter una nación, someter una población. Entonces, debemos de llevar la autoridad de Cristo a esos lugares. Sobre ese tema, dice en Mateo 6, 24 al 25, dice, ninguno puede servir a dos señores. Oiga bien, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro. Así es. Imagine qué tremendo esto. Como le digo, esta situación se da de que estuvimos hablando al principio de dos profetas, un profeta profetizando de uno que este es bueno, Así es. y el que dice que es malo, el otro profeta profetizando que ese es el bueno. Así es. Entonces la Biblia nos declara que no podemos amar a dos señores. Dejamos a uno, ¿va? Así es. O los quedamos con el anterior, digamos. Entonces esto es, en este tipo de la política, nosotros tenemos que elegir, como usted dice, siervo. Así es. Si vamos a elegir al malo, vamos a tener frutos malos. Así es.
Si vamos a elegir al bueno, vamos a tener frutos buenos. Así es. Pero ¿cómo se puede elegir usted? ¿Cómo sabe usted que el que bueno es bueno y el que malo es malo? Solo Dios, dice la Biblia, puede escudriñar el corazón del hombre. Y usted, quizás nosotros estamos viendo la expectativa que este es bueno, pero usted no sabe el corazón. Usted no conoce los propósitos. Hay frutos de un propósito, pero directamente usted no lo sabe. Entonces, digamos que elijamos bien conforme la palabra de Dios. Y de lo que elijamos, de eso vamos a tener recompensa. Sin embargo, mi hermano, Dios nos da las señales de cómo elegir. Exactamente, hay señales. Y esas señales, si quiere, busquémoslas cuando dice que por su fruto los Los conoceréis. conoceréis, sí. Por su fruto los conoceréis. Entonces nos damos cuenta que si hay frutos establecidos en una persona para poder, para poder determinar, para poder determinar lo bueno y lo malo. Amén. No en forma de juzgar, va, porque hay veces nosotros hemos equivocado el juzgamiento con los frutos de las personas. Con los frutos de las personas. Entonces, ese es el problema. Nosotros hemos equivocado el fruto y el juzgar. Porque a veces juzgamos a la persona y quizás no son los frutos. ¿Cómo así? ¿Me encontraste? Sí, dice así, mire, y realmente es bien reflexiva, porque estamos en el momento crucial, dice, Ujú. guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Curiosamente, en este momento tenemos profetas, pero a granel. Sí. Que Tenemos- profetizan de que este es bueno, de que el otro es malo, y el otro profetiza que el malo es el bueno. Bueno, entonces no sé Dios en qué parte está ahí. Entonces dice, guardaos de los profetas, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos Sí. o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, hablando en términos espirituales, ¿cómo debemos de elegir? Me encantó una frase que usted dijo, mi hermano. Nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y menospreciar al otro. Tenemos que desligarnos del señor político. Y ese se llama liberal, nacional, libre, democracia, pino, y no sé cuánto más hay. Entonces, nosotros, desde nuestros ancestros, nos han sometido a ese señor. Y nos hemos apasionado por ese señor partido. Hemos andado para arriba y para abajo por ese señor partido. Él ha gobernado nuestras vidas por su filosofía. Es momento de cambiar la filosofía por la teología. Entonces, es momento de que nosotros nos sacudamos esa herencia política a la cual hemos pertenecido. Porque decimos mi partido. Oh, mi hermano, ese no es su partido. Usted es hijo del Dios viviente y pertenece al reino celestial. Obviamente, tenemos como ciudadanos, debemos de ejercer un sufragio electoral, pero con deberes espirituales, pensando en el reino. Sacudámonos ese partido político y votemos bajo los principios divinos. ¿Y cuáles son? Tenemos que agarrar a doña Xiomara, tenemos que agarrar a Tito Afura, tenemos que agarrar a Yanni Rosenthal y darnos cuenta
cuáles son los méritos, cuáles son sus frutos, si son buenos o malos. Cada uno de ellos, usted sabe, no necesitamos mencionar nada, solo busque y estudie un poquito acerca de su reciente pasado de cada uno de ellos, su presente, un poquito de su pasado, de su historia, de su vida, y dése cuenta si realmente está de acuerdo, por lo menos un poquito así, con lo que Dios quiere. Porque por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. El árbol bueno no puede dar fruto malo. Sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Revisar un poco la vida de cada uno de ellos y votar por el menos malo. No, Porque, pues bueno, sino que todos, porque todos nosotros somos malos. sí, todos somos malos, nadie es bueno. Nadie es bueno. Hasta Jesucristo mismo lo dijo que él era bueno. No hay ni uno bueno, dijo la palabra. ¿Por qué Sí. me llamáis bueno? Dijo el Señor Jesucristo. Si bueno, solo mi Padre. Entonces todos somos malos. Votemos por el menos malo. Por el que tenga más frutos buenos. Y en eso no seamos apasionados. Seamos realistas. No importa quién sea o a qué afiliación política pertenezca él, no usted y yo. Nosotros pertenecemos al reino celestial y debemos de marcar la diferencia en cada contienda política, votando por el menos malo, por el que tenga mejores frutos. Y esa básicamente es la manera en que nosotros debemos de ejercer nuestro voto. Sí, es tremendo porque de los frutos malos, ahí habla la Biblia y también habla aquí directamente en Lucas, en Lucas 6, 45 dice, y menciona directamente el hombre. Dice, el hombre bueno, de buen tesoro de su corazón, Amén. saca lo bueno. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Porque de... no, bueno, hasta ahí nos quedamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Claro, hay situaciones que la persona ahorita, como está en movimiento, en situación que quiere convencer a las personas, hablando de la política y la fe, va de la fe y la política, entonces cambia su trascendencia, cambia su lenguaje, cambia, pero al final va a tener esos frutos, porque no puede esconder toda la vida los frutos. Así es. De una forma u otra, los pámpanos, los frutos tienen que darse a conocer. Y tenemos que ver sus frutos pasados. Exactamente. ¿Cómo se pueden conocer los frutos? Va, como usted sabe, cuando la cosecha de un mango, digamos, va a estar bien. Usted revisa su situación de las cosechas anteriores. Que los mangos tiraban mangos podridos. Entonces venía usted y dice, no, esta cosecha, este año que venga, voy a arreglar este árbol, lo voy a podar, le voy a dar ¿cómo se llama? Lo voy a dar abono para que sea una cosecha buena. Sí. Pero usted cómo se dio cuenta que había una cosecha mala, ¿por qué? Porque los frutos de antes eran malos. Vamos a un ejemplo, quizás el político de antes era malo, pero tiene que haber un indicio de que el buen fruto, el nuevo fruto va a ser bueno. Tiene que haber un indicio, tiene que haber ¿cómo le digo? Lo podemos decir, que se va a ver un propósito bueno. Se va a ver algo que hay un cambio. Amén. Hay un cambio, como cuando nosotros buscamos de Dios. Hay muchas personas que han sido malos, porque somos malos, pero hay otros que han sido malos de verdad, perversos, ladrones y de todo. ¿Y usted cómo ve el cambio? Lo ve el cambio que ahora hasta en el modo de vestir, el modo de hablar, el modo de platicar, el modo de relacionarse. Hay un cambio. Pero siendo antes todo esto, busca la iglesia y en la iglesia se comporta de igual manera, no hay un cambio. Es más, ahorita, por ejemplo, mi hermano, y me voy a atrever a dar nombre, Uh-huh. la verdad.
me voy a atrever a dar nombre. A mí me llama la atención, por ejemplo, una persona, eh, bueno, no me acuerdo, pero esta persona, él defiende a capa y espada las cosas, aunque sean malas, y él es cristiano. Ah, no. Estamos Se mal. congrega en una iglesia evangélica. Ujú. No puede ser. No, El no Señor puede ser. dice que llamemos a lo bueno bueno y a lo Y a malo lo malo, malo. malo, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. Porque vivimos como aquellos varones que les dijo Jesucristo, hipócritas, les dijo a los saduceos, va, Sí. les dijo hipócritas. ¿Cómo es posible? Entonces, así estamos en esta situación. Hay veces vivimos una vida, nosotros como cristianos, hay veces vivimos una vida en hipocresía. Y de eso vamos a dar cuenta. ¿Cómo Amén. vamos a dar cuenta? Porque dice la Biblia que de una forma u otra, sea que Cristo venga ahorita o que venga la muerte, vamos a estar delante de Él y vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Amén. Le cuento, sea político, no sea político, sea cristiano, no sea cristiano, haya conocido a Dios o no haya conocido a Dios, de una forma, todas nuestras acciones, de lo que sembramos nosotros vamos a tener consecuencias de Amén. ella. Amén. Entonces, yo considero que primeramente, como leí el primer versículo, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Si usted va a ejercer un voto por cualquier candidato que usted crea que es el correcto, primero busque el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Dios le va a dar en su corazón, le va a poner en su mente, sin perjuicio, como digo yo, sin perjuicio, y usted vote por el que Dios le puso en su corazón. Porque lo que Dios elige, no elige para mal, elige para bien. Y ya después, cuando ya está establecido el reino, no los quejemos. Porque Dios lo puso y ya estuvo. Ya después ya no se puede regresar al pasado, no se puede regresar al tiempo, ya después hay que esperar otra vez, otro tiempo. Acuérdate que es usted y yo los quienes vamos a ir a meter ese papelito Lo a que la vamos a urna. elegir. Y después de elegir ya no se puede volver atrás. Yo tengo aquí, no sé, cielo, para que continuemos, yo tengo varios tipos de política. La política no solo se basa en estas circunstancias de gobierno. Hay política fiscal, política monetaria, política comercial. Como le digo, el tema de la política es muy extenso, pero esta vez lo vamos a concentrar en un gobierno, en un estado, que también, como al principio dije, que también está en el gobierno, en el estado espiritual. Amén. Y también está en el secular. Entonces, hermano, hay que ir ya porque ya tenemos, yo creo que tenemos nomás unos 5 minutos más, siervo, para ir terminando. Sí. 5 minutos más. Para cerrar, mi hermano, Sí. quiero leer esta, no sé, parábola, no sé cómo llamarlo, pero está en Jueces. Está en Jueces 9, del 8 al 15. Dice, estoy leyendo la Biblia, hermano, aunque les parezca como fábula, Sí, pero es la Biblia. es real. Es la Biblia. Tal vez nunca la han leído ustedes, pero es Biblia. Amén. Búsquela, está en Jueces Ajá. 9, del 8 al 15. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto
que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Si usted como cristiano no elige rey sobre sí o gobernante sobre sí con cordura, entonces termina eligiendo la zarza. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a seguir siendo espinados. Nos vamos a estar quejando por cada espinada que nos dé el gobierno. La zarza es un arbusto lleno de espinas donde usted no puede reposar. No tiene sombra para usted, ni para mí. La zarza no es un árbol donde usted pueda evitar el sol, refrescarse un ratito. No lo es. Entonces, si nosotros elegimos la zarza como rey, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir penando, vamos a seguir gimiendo y vamos a seguir frustrados y en lo mismo. La zarza es sinónimo de dolor. La zarza es sinónimo de rompimiento. Usted, una espina de zarza le puede romper su piel, su pantalón. Entonces, mi hermano, no elija la zarza. No elija la zarza sobre sí. Seamos prudentes, seamos sabios y miremos los frutos de cada uno de ellos. Frutos presentes, frutos pasados. Y que Dios nos bendiga y votemos por el menos malo. Amén. Porque bueno no hay. solo Dios. Amén. Está del malo al más malo, al terrible, al satánico, al diabólico. Es como no hay pues para arriba. Así es. Entonces votemos por lo menos del menos malo, que vamos a sufrir menos. Así es. Voy a leer un versículo que a veces las autoridades, los militares, las personas que están ahí, ellos dicen: no, yo estoy aquí, tengo que hacer lo que me digan. Les cuento que Jesucristo mismo dio respuesta sobre eso. Así es. Que sí pueden cambiar, sí pueden hacer las cosas positivas, sí pueden hacer las cosas de Dios que Dios quiere. Hay un versículo bíblico que está en Lucas 13, en Lucas 3, 13 y 14. Él le dijo: no existe más de lo que os está ordenado. No, perdón. Vamos a leer del 13, el Lucas 3, el 13 y el 14. Vamos a leer el 13. Él le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Amén. Vamos a leer el 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, imagínense, le preguntaron unos soldados que ellos representaban la autoridad. Y como autoridad no está en obligación de hacer lo malo. Amén. También tiene el libro albedrío. También ellos van a dar cuenta, no van a decir: no, yo hago lo malo porque la autoridad me obedece, la autoridad que está sometida a mí me dice que haga. No está obligado a hacer lo malo. También va a dar cuenta, no hay excusa que va a decir: yo estoy haciendo lo malo porque el otro presidente, o porque el otro rey, o porque la otra autoridad me diga que era lo malo, entonces él va a dar cuenta. No. O porque el superior le dijo. O porque el superior le dijo. Le dio una orden. Le dio una orden. No. No está obligado. No está obligado. Tiene respaldo de Dios, que en su juicio Dios lo va a respaldar. Amén. Oiga cómo dice.
También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Dice, ¿qué haremos? Porque él está aceptando que estaba haciendo algo malo. Entonces, ¿qué va a hacer como autoridad? Porque tiene otra autoridad que lo manda. Entonces Jesús le dice, y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentáis con vuestro salario. Amén. Jesucristo le está diciendo. Le está diciendo que hay una solución. Usted, gobernador, usted, autoridad, que no va a tener excusa delante de Dios diciendo, no, es que a mí me dijeron que hiciera esto malo y lo otro lo hago. Y él va a dar cuenta y yo me voy a salvar. Le cuento que no. Porque Dios estableció un libre albedrío. Así es. Y si alguien, un gobernador o un presidente o alguien está diciendo que haga algo malo, usted va a tener consecuencias también de eso. Porque choro y consentidor, la misma ley habla de choro y consentidor, pero igual. Amén. No hay excusa. Entonces, gobernadores, autoridades, hagamos la voluntad de Dios, sometámonos bajo el reinado y la autoridad de Dios. Yo sé que es bien difícil, porque como dice este el versículo, Satanás es el que en vez de el reinado y tiene que obedecer a Satanás porque él está ahí. La Biblia declara otra situación. Amén. Que usted puede elegir el no o el sí. Y estamos hablando de personas que no son comunes. Estamos hablando de personas que están sometidas bajo autoridad. Así es. Aún así pueden elegir el bien y el mal. Amén. Vamos a leer ya para terminar. No hagáis extorsión, Jesús le está diciendo al soldado. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. Y excusa. Entonces, hermanos, el canal Elohim es para edificar. Tocamos temas tabú que quizás ningún otro canal los toca, porque es necesario dar los puentes, es necesario aprender y tener un conocimiento. Amén. Para poder enfrentar el pecado. Pero si usted va al pecado sin conocimiento, le cuento que en el mundo espiritual usted va desnudo. Así es. Pero si usted va con el escudo, con la fe, con el yelmo, le cuento que usted va a ganar. Amén. En el mundo espiritual. Pero en el mundo natural, quizás nosotros lo miramos, pero en el mundo espiritual estamos desnudos. Amén. Iglesia, sigamos adelante. Pidamos a Dios para elegir. Y personas que no se congregan, oren a Dios. Amén. Y tomen la mejor decisión que Dios quiera. Y vamos en paz. Porque la paz es la que reina el Espíritu Santo y Dios mismo. Amén. Pero si no hay paz en su corazón y en su mente, le cuento que anda en el mal. Cristo los ama. Dios los bendiga. No sé, el hermano, si tiene últimas palabras ya para despedirlos. Les invito para que... Antes de todo, siervo, usted tiene una empresa, ¿va? Si quiere lo puede, vamos a permitir, esta vez lo puede decir. Ah, No importa. bueno, pertenezco a una empresa global de comercio. Yo sé que muchos ya la conocen, se llama Herbalife. Estamos ubicados en el costado de Electra. Y el edificio se llama Niveles Quesada. Está ubicado entre Barbería Milenio y Biblioteca Central. Sube la gradas y al donde estoy yo. Pero algo más, tengo una página que se llama, página creo que es, se llama Fe y Política. Allí estaremos transmitiendo sobre este tema. Y la visión es que los cristianos nos podamos organizar y empezar a enseñar sistemáticamente sobre este tema para que nos sacudamos de esa pasión y que nuestra pasión única sea el reino de Dios. Amén. Que seamos luz y sal de la tierra en estos lugares donde está, sin temor a equivocarme, el centro de Satanás. Amén. Esos lugares oscuros donde Satanás pone sus siervos para oprimir a un país, Amén. para oprimir a una nación.
Así que hermanos, en el nombre de Jesús, les animo. Si usted está en un puesto de autoridad o trabaja en el gobierno, sea luz, sea sal, porque a eso lo ha llamado el Señor. Amén. Amén. Entonces, gracias, siervo, por venir. Le agradezco mucho y que tenga bastantes, que el Espíritu de Dios, por decir así, se mueva en ese nuevo punto que tiene usted, en ese nuevo tema, porque es un tema muy extenso y es un tema de que destruye, y también si no sabe llevarse, también destruye más. Aparte que destruye, destruye más. Pero si nosotros buscamos el lado de Dios, el amor de Dios, estos temas de política van a edificar, Amén. porque van a transformar Amén. en la forma que nosotros miramos la política, en la forma que miramos la palabra política, en la forma que se desarrolla este tema de la política, porque muchas personas han aprovechado este tema de la política para destruir a otros, para convencer y destruir a otras personas. Pero también hay personas que edifican este tema, porque también debe haber una política, porque Amén. ya vimos qué significa en sí la palabra política. Así No es es. para que nosotros la hemos trastornado, porque desde generaciones nos han enseñado un mal concepto de la palabra. Así es. Entonces, terminando, lo invito en las transmisiones. Mañana vamos a tener una transmisión especial con un hermano que trae, porque también es necesario tener testimonio vivo de Dios, Amén. ¿va? Para que hacer crecer nuestra fe. Lo invito mañana, voy a subir el horario y lo invito a que se afilie al canal en YouTube para que la palabra de Dios sea difundiéndose más. Y los temas de aquí, Elohim, son temas trascendentales, son temas, por decir así, tabú, temas tabú que necesitamos edificar y transformar y quitar esa mentira que el enemigo lo ha puesto en nuestros Amén, corazones y en amén. nuestras mentes, ese tabú. Pues y la Biblia no tiene que ver un tabú, la Biblia debe ser abierta, debe ser hablada como es, Amén. decir como es, no transversar los versículos bíblicos para beneficiarme el pastor, para beneficiarse el líder, para beneficiarse el político, porque también hasta los políticos usan versículos bíblicos, hasta los seculares usan versículos bíblicos para trastornar y transformar, pues. Hasta el diablo. Hasta el diablo usa, bueno, si el diablo usó versículos bíblicos cuando tentó a Jesucristo, Así es. le dijo, está escrito, es tremendo. Entonces, nuevamente, hermanos, Dios me los bendiga. Doy gracias al Señor por este momento. Hoy sí no tengo directamente ayuda hoy porque mi esposa anda a un evento con mi hijo. Entonces, pero creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él está con nosotros. Dios me lo bendiga, siervo. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones. Muchísimas Amén gracias. y amén. Amén.